La tarde era clara y vibrante frente al Palacio de Buckingham en Londres. Turistas de todo el mundo tomaban fotos, compraban recuerdos y esperaban con impaciencia el famoso ritual del cambio de guardia. En medio de la multitud, un hombre se destacaba no solo por el volumen de su voz, sino también por la arrogancia que traslucían sus gestos. «Ridículo», exclamó el turista, su voz cortando el murmullo general. «Estos guardias no son más que decoración, estatuas que respiran. Me gustaría ver si son tan sólidos en la vida real». Su tono sarcástico y despectivo atrajo la atención de varias personas a su alrededor, quienes se apartaron incómodas. Se acercó al cordón de seguridad, ignorando las miradas reprobatorias. A unos metros, uno de los guardias reales permanecía inmóvil, con el rostro impasible y la postura impecable. La disciplina que animaba cada fibra de su ser le impedía reaccionar a las provocaciones que se acercaban. «Oye, tú. ¿Qué harías si cruzo esta línea?». El turista estalló en risas, simulando un intento de cruzar la barrera. La multitud comenzó a murmurar, algunos sacando discretamente sus teléfonos para filmar la escena. Luego, todo sucedió muy rápido. El hombre se inclinó hacia adelante y, en un acto de pura insolencia, levantó la mano y abofeteó al guardia. El sonido de la bofetada resonó en el aire, sumiendo a la multitud en un silencio total. Por un instante, parecía que el mundo entero se había detenido. El guardia, hasta entonces inamovible, se movió con una rapidez y precisión asombrosas. En un solo movimiento fluido, agarró el brazo del agresor, lo giró contra él y lo arrojó al suelo con una técnica militar impecable. La multitud, en estado de shock, permaneció muda. Un grito ahogado escapó de los turistas, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Intentó levantarse, pero el guardia, recuperando inmediatamente su postura formal, dio un paso atrás y volvió a su posición original. Unos segundos después, 2 agentes de seguridad del palacio llegaron corriendo al lugar. Intervinieron rápidamente al hombre, esposándolo a pesar de sus ruidosas protestas. «Esto es un abuso de poder. Soy un ciudadano, los demandaré». El silencio de la multitud pronto fue reemplazado por un murmullo creciente. Algunos aplaudieron discretamente al guardia, mientras que otros parecían asombrados por la audacia del turista. Por todas partes, los teléfonos estaban en alto, capturando cada detalle de la escena. En medio de la multitud, una mujer le susurró a su amiga: «Se lo merecía, pero, ¿crees que el guardia tendrá problemas por esto?». Más lejos, un joven se reía al ver la escena en su teléfono. «Esto se va a volver viral en un santiamén», dijo, y tenía razón. Las imágenes del incidente comenzaron a propagarse por las redes sociales como la pólvora. En cuestión de horas, el vídeo del guardia inmovilizando al turista había acumulado miles de compartidos y comentarios en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Cada ángulo de la escena fue debatido con fervor, dividiendo las opiniones. «Por fin alguien puso en su lugar a un turista irrespetuoso», decía uno de los comentarios más populares. Otros, sin embargo, criticaban la reacción del guardia: «No fue profesional, debió haber permanecido inmóvil como lo exige el protocolo». La polémica creció rápidamente. Las cadenas de noticias transmitieron fragmentos de los vídeos, acompañados de debates acalorados entre analistas y comentaristas. Por un lado, algunos defendían al guardia, argumentando que solo había respondido a una agresión. Por otro lado, se cuestionaba si la fuerza empleada había sido necesaria. Mientras tanto, en un cuartel, el guardia, aún en uniforme, estaba sentado en una sala de interrogatorios. Frente a él, un oficial superior examinaba el informe del incidente. «Sabes que tu reacción será escrutada al detalle, ¿verdad?», dijo el oficial, mirando al guardia directamente a los ojos. «Tienes suerte de que todo haya sido filmado. De lo contrario, sería tu palabra contra la suya». El guardia asintió, manteniendo una postura rígida. Sabía que sus acciones habían sido conformes al entrenamiento que había recibido, pero también entendía que la política y la opinión pública podían complicar las cosas. Al otro lado de la ciudad, el agresor, un turista estadounidense, estaba retenido en la comisaría, gritando a los policías. «No saben con quién están tratando. Tengo contactos, ese guardia pagará por esto. Es inaceptable que me traten así».
Golpeó la mesa con el puño, intentando imponer su autoridad. Pero mientras protestaba, comenzaron a surgir informaciones sobre su identidad. Un sitio de investigación reveló que se trataba de Harold Lawrence, un hombre de negocios estadounidense conocido por su fortuna, pero también por polémicas durante viajes al extranjero. Pronto, otros incidentes salieron a la luz: disputas con empleados de hotel, insultos a guías turísticos y otros comportamientos irrespetuosos. Harold, sin embargo, permanecía indiferente. Para él, todo esto no era más que un malentendido que podría resolverse con dinero y relaciones. Lo que no imaginaba era que el poder de Internet transformaría su intento de manipular los hechos en un desastre público. Al día siguiente del incidente, los titulares de los periódicos y los debates en línea adquirieron una nueva intensidad. Si el vídeo de la bofetada y la reacción del guardia había monopolizado la atención, otras capas de la historia comenzaron a emerger. Un periodista publicó un artículo detallando el pasado de Harold Lawrence. Además de su actividad en bienes raíces, era conocido por su comportamiento problemático durante viajes internacionales. En Tailandia, había gritado insultos racistas a un taxista. En Marruecos, había agredido verbalmente a camareros en un restaurante. Mientras tanto, la atención también se centró en el guardia real. Los medios revelaron su identidad: Elia Grant, hijo de inmigrantes caribeños. Elia había crecido en un barrio desfavorecido de Londres, donde a menudo enfrentaba prejuicios. A pesar de ello, se había destacado por su excelencia académica y había elegido la carrera militar, sirviendo en misiones en el extranjero antes de unirse a la Guardia Real. Un documentalista local publicó una vieja foto de Elia en Twitter, mostrándolo sonriendo durante un evento comunitario donde enseñaba artes marciales a niños. El pie de foto decía: el guardia convertido en héroe, un ejemplo de disciplina y resiliencia. La publicación se volvió viral, y la historia de Elia comenzó a inspirar una amplia simpatía pública. Todavía no estaba todo resuelto. Durante una conferencia de prensa, el abogado de Harold Lawrence intentó limitar los daños declarando que su cliente era un hombre de principios que había sido injustamente provocado. Sin embargo, esta versión de los hechos comenzó a desmoronarse cuando surgió un nuevo vídeo. Este vídeo, filmado por otro turista, mostraba claramente a Harold provocando unos minutos antes de la bofetada. Hacía comentarios racistas y despectivos: ese guardia está ahí solo porque hay que llenar cuotas. Un país como este merece guardias de verdad, no sustitutos. El vídeo se volvió inmediatamente viral, provocando una ola de indignación. Mientras Harold enfrentaba una presión pública creciente, Elia se preparaba con su abogado para lo que parecía una batalla judicial inevitable. Aunque tenía nuevas pruebas a su favor, Elia sabía que enfrentaba mucho más que un simple juicio por este incidente. Estaba luchando contra un sistema que a menudo favorece a los poderosos y margina a quienes se atreven a reaccionar ante la injusticia. En plena tormenta, organizaciones antirracistas comenzaron a movilizarse. Se llevaron a cabo manifestaciones simbólicas frente al Palacio de Buckingham con pancartas que decían: justicia para Elia y no al racismo institucional. Para Harold, las cosas se complicaban. Para Elia, era el comienzo de una lucha que no había elegido, pero que estaba decidido a ganar. El día de la audiencia, el tribunal estaba abarrotado para la primera audiencia. Las cámaras de periodistas y curiosos se agolpaban alrededor del edificio mientras la tensión aumentaba en la sala de audiencias. De un lado, Harold Lawrence, vestido con un traje impecable, mostraba una confianza exagerada. Del otro, Elia Grant, con una vestimenta formal y una postura digna, mantenía la calma como si estuviera listo para todo. El abogado de Harold abrió los debates presentando a su cliente como la víctima de una reacción desproporcionada por parte de Elia. Mi cliente, un respetado hombre de negocios, fue agredido físicamente por alguien que debía encarnar la paciencia y el profesionalismo, declaró, intentando ganar la simpatía del juez. Elia permaneció impasible, pero sus mandíbulas se contrajeron ligeramente. Veía la manipulación de Harold construirse ante sus ojos. El abogado continuó, sugiriendo que Elia podría haber reaccionado de manera menos violenta y calificando su comportamiento como un exceso de fuerza. Luego fue el turno del abogado de Elia. Comenzó enunciando los hechos simples: el señor Harold Lawrence no solo agredió verbalmente a mi cliente, sino que también provocó deliberadamente la situación con comentarios racistas.
Estas palabras fueron seguidas por la proyección del vídeo que se había vuelto viral, mostrando claramente la bofetada y el comportamiento provocador de Harold justo antes. En la sala, los murmullos se propagaron. La máscara de confianza de Harold comenzó a resquebrajarse. El abogado de Elia presentó entonces un segundo vídeo, que capturaba sus comentarios racistas antes del incidente. La expresión del juez se endureció visiblemente. Harold, intentando recuperar el control del relato, pidió testificar. Subió al estrado con paso seguro, pero su tono traicionaba una mezcla de ira y nerviosismo. Soy un ciudadano honesto y he sido tratado como un criminal. El comportamiento de este guardia fue inaceptable, declaró. Pero sus argumentos sonaban huecos frente a las pruebas visuales. Luego ocurrió un golpe de efecto. El abogado de Elia llamó a un testigo sorpresa, un turista que había filmado parte del incidente. Describió con precisión cómo Harold se había acercado a Elia con la intención manifiesta de provocarlo. Se veía que estaba buscando sacarlo de quicio, se notaba en su actitud, testificó el turista con seguridad. La defensa de Harold comenzó a desmoronarse. El abogado de Elia concluyó con una declaración poderosa: lo que se juzga aquí no se limita al comportamiento de un hombre. Es el reflejo de décadas de privilegios y abusos de poder contra aquellos que no tienen las mismas armas. Elia Grant reaccionó para protegerse y para mostrar que nadie está por encima de la ley. El juez anunció que el juicio continuaría en otra sesión, pero ya era evidente para todos que la posición de Harold se había debilitado considerablemente. Más allá del tribunal, mientras el tribunal examinaba los hechos, la batalla continuaba en la opinión pública. Elia Grant, el guardia real que había inmovilizado a Harold Lawrence, se convirtió en el centro de un debate intenso. Su historia conmovía a muchas personas, mientras que el comportamiento de Harold, expuesto por periodistas y testigos, recibía críticas cada vez más numerosas. Revelaciones perturbadoras sobre Harold comenzaron a emerger. Era conocido por su temperamento arrogante y su comportamiento agresivo durante sus viajes. Antiguos empleados de hotel y guías turísticos informaron de episodios de insultos y prejuicios. Un ex socio declaró: Harold siempre ha utilizado su posición de poder para intimidar a los demás. Para él, los que están por debajo no valen nada. Paralelamente, la figura de Elia inspiraba. Una foto suya, tomada años atrás durante una misión militar, circulaba en los periódicos y en Internet. En la imagen, Elia llevaba a un niño herido en un campamento de refugiados. Aquí está el hombre que enfrentó a Harold Lawrence, titulaba un artículo que resaltaba su disciplina y altruismo. A pesar del creciente apoyo, Elia eligió guardar silencio, siguiendo los consejos de sus abogados. Sabía que cualquier declaración imprudente podría complicar el caso. Sin embargo, su dignidad y calma eran suficientes para galvanizar la opinión pública. Grupos antirracistas y organizaciones comunitarias organizaron acciones simbólicas en su honor. Mientras tanto, Harold Lawrence, acorralado por la opinión pública, intentó minimizar los daños en una entrevista televisiva. Toda esta situación ha sido exagerada. Soy simplemente un hombre que cometió un error, y ahora están tratando de destruir mi vida, declaró. Pero estas palabras sonaron artificiales, y muchos espectadores interpretaron su defensa como un intento vano de manipular la narrativa. El golpe de gracia contra Harold llegó en forma de un documental corto producido por periodistas independientes. El vídeo compilaba todas las pruebas, las imágenes de la bofetada, el pasado controvertido de Harold y testimonios que reforzaban la idea de su comportamiento arrogante. Elia era presentado como un hombre luchando no solo contra una agresión personal, sino contra los prejuicios de un sistema más amplio. El documental se propagó como la pólvora, exacerbando la polarización en torno al caso. Elia se convirtió en un símbolo de resistencia, mientras que Harold enfrentaba un aislamiento creciente. La opinión pública parecía inclinarse a favor de Elia, pero la batalla judicial aún no había terminado. El tribunal estaba más abarrotado que nunca el día del veredicto. Los periodistas invadían los pasillos y las galerías estaban llenas de espectadores ansiosos por presenciar el desenlace. Elia Grant entró en la sala de audiencias con su postura habitual, erguida y calmada, acompañado de su abogado. Del otro lado, Harold Lawrence parecía notablemente menos seguro que en sus apariciones anteriores. El peso de las pruebas comenzaba a hacerse sentir.
El abogado de Harold abrió los debates intentando reafirmar que su cliente había sido víctima de una reacción excesiva e injustificada. Mi cliente fue agredido de manera indigna de la función y la formación de un guardia real, declaró, tratando de desviar la atención de las provocaciones de Harold antes del incidente. Pero la defensa de Elia estaba preparada. Su abogado proyectó los vídeos que mostraban claramente la bofetada y las provocaciones incesantes de Harold. El comportamiento de Harold Lawrence era manifiestamente deliberado, explicó. Buscó una reacción y, cuando la obtuvo, intentó sacar provecho de ella. La sala permaneció en silencio mientras se difundían los registros, esta vez acompañados de explicaciones del defensor. Los murmullos solo comenzaron cuando el abogado llamó a una nueva persona a testificar, un experto en comportamiento humano. Este describió en detalle cómo las acciones de Harold, insultos, falta de respeto y agresión física, seguían un patrón clásico de provocación intencional. Llamado al estrado, Harold intentó defenderse, solo quería interactuar con el guardia, pero fui tratado como un criminal. No merecía eso, declaró. Pero estas palabras fueron rápidamente contradichas cuando el abogado de Elia presentó archivos que mostraban incidentes similares involucrando a Harold en otras partes del mundo. El golpe de efecto final fue la difusión de un vídeo capturado por un turista cercano. En él, se escuchaba a Harold murmurar a un acompañante antes del incidente: «Voy a probar a ese, a ver qué hace». La prueba era irrefutable, Harold había premeditado la provocación. Después de escuchar los argumentos finales, el juez dictó su veredicto. Harold Lawrence fue declarado culpable de agresión y difamación. Elia Grant fue absuelto, concluyendo el tribunal que había actuado en legítima defensa. Un murmullo de aprobación llenó la sala mientras Harold salía del lugar con la cabeza gacha, consciente de que su reputación estaba irremediablemente destruida. El veredicto tuvo un impacto mucho más allá de las paredes del tribunal. Elia Grant, ahora exonerado, se convirtió en un símbolo de dignidad y resistencia en un mundo aún marcado por los prejuicios. Fue recibido por una multitud que aplaudía en silencio en señal de respeto por su contención. Del otro lado, Harold Lawrence enfrentaba una caída espectacular. Las empresas con las que colaboraba rompieron sus contratos y su imagen pública estaba gravemente dañada. Cualquier intento de apelación fue recibido con desprecio general y nuevas críticas. Elia, por su parte, se negó a sacar provecho de su nueva notoriedad. Aunque recibió numerosas invitaciones para entrevistas, documentales y eventos, eligió concentrarse en su trabajo y su misión personal. Sabía que, aunque se había hecho justicia, la lucha contra el racismo no terminaba allí. Organizaciones de defensa de los derechos civiles utilizaron el incidente como trampolín para abordar cuestiones más amplias relacionadas con el racismo sistémico y los abusos de poder. La resistencia de Elia inspiró una serie de campañas educativas y manifestaciones pacíficas en todo el país. Durante estos eventos, se levantaron pancartas con lemas como «Reaccionar no es un crimen» y «La dignidad no tiene color». Unos meses después, Elia fue promovido a un puesto prestigioso dentro de la Guardia Real. La ceremonia, discreta pero significativa, marcó un punto de inflexión. Al observar a los turistas presentes ese día, Elia percibió algo diferente en sus miradas, un respeto auténtico. Con su eterna postura calmada y orgullosa, Elia sabía que su victoria no era solo suya. Había enfrentado no solo a un hombre, sino a todo un sistema de privilegios y prejuicios, convirtiéndose así en una fuerza de cambio. Con esa convicción, continuó su camino, un símbolo de coraje silencioso en un mundo que finalmente comenzaba a escuchar. Si esta historia de justicia, coraje y resiliencia te ha inspirado, deja un like para apoyar nuestro trabajo y permitir que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguna historia marcante. Juntos, sigamos debatiendo temas esenciales e inspiradores. Gracias por tu apoyo y hasta pronto.